En la mayoría de los países del mundo, el poder político y el poder religioso están separados. Los sacerdotes predican, los políticos gobiernan, y aunque ambas esferas pueden influirse mutuamente, ninguna tiene autoridad formal sobre la otra. Irán es una de las pocas excepciones en el mundo moderno donde esa separación no existe. En Irán, el poder supremo no lo tiene un presidente elegido por el pueblo ni un parlamento, lo tiene un clérigo. Un hombre cuya autoridad no deriva de los votos de los ciudadanos, sino de su rango dentro de una jerarquía religiosa milenaria. Ese hombre se llama el líder supremo, y su título es ayatolá. Para entender Irán, para entender su política exterior, su programa nuclear, sus conflictos con Occidente y su organización interna, es imprescindible entender quiénes son los ayatolás, de dónde viene su autoridad y cómo llegaron a controlar un Estado moderno. La palabra ayatolá viene del árabe y significa literalmente signo de Dios. Es un título honorífico dentro del Islam chiita que se otorga a los clérigos que han alcanzado el nivel más alto de formación religiosa y que son reconocidos por sus pares y por sus seguidores como autoridades en la interpretación de la ley islámica. Para entender qué significa eso, hay que entender brevemente la diferencia entre el Islam sunita y el Islam chiita, porque esa diferencia es fundamental para comprender por qué el chiismo desarrolló una jerarquía clerical tan poderosa y el sunismo no. El Islam se dividió en dos grandes ramas principales poco después de la muerte del profeta Mahoma en el año 632. La división fue esencialmente política. Giró en torno a quién debía liderar la comunidad musulmana después de Mahoma. Los sunitas, que hoy representan alrededor del 85% de los musulmanes del mundo, aceptaron como legítimos a los primeros califas elegidos por la comunidad. Los chiitas sostuvieron que el liderazgo debía recaer exclusivamente en los descendientes directos de Mahoma a través de su yerno Alí. Para los chiitas, esos líderes legítimos se llamaron imames, y el último de ellos, el 12º imam, desapareció en el siglo IX en lo que la tradición chiita llama la Gran Ocultación. Los chiitas creen que ese imam sigue vivo en un estado de ocultación y que regresará al final de los tiempos para establecer la justicia en la tierra. Esa creencia en el imam oculto tuvo una consecuencia política e institucional enorme. Si el líder legítimo de la comunidad no está disponible, alguien tiene que interpretar la voluntad divina y guiar a los fieles en su ausencia. Esa función recayó sobre los clérigos, los ulemas, que con el tiempo desarrollaron una jerarquía institucional cada vez más elaborada. En el chiismo, a diferencia del sunismo, los creyentes están obligados a seguir las interpretaciones de un clérigo vivo que haya alcanzado el rango de marjá, que significa fuente de imitación. Esa obligación crea una relación de autoridad personal y financiera entre el clérigo y sus seguidores que no tiene equivalente en el sunismo. Los seguidores pagan al marjá un impuesto religioso, y el marjá usa esos recursos para financiar escuelas religiosas, obras sociales e instituciones que consolidan su influencia. El sistema de formación clerical chiita se centra en las jauzas, las grandes escuelas de teología e interpretación jurídica islámica. Las más importantes han estado históricamente en Najaf, en Irak, y en Qom, en Irán. Un estudiante puede pasar décadas estudiando teología, filosofía, jurisprudencia y lógica bajo la tutela de clérigos experimentados. Los rangos dentro de esta jerarquía son múltiples. En la base están los estudiantes y clérigos menores. En niveles intermedios están los Huyatul Islam, que significa prueba del Islam, título que ya confiere autoridad religiosa significativa. En la cima están los ayatolás, y por encima de todos, los grandes ayatolás o ayatolá al-Uzma, los máximos referentes religiosos del chiismo. Durante siglos, los grandes ayatolás ejercieron su autoridad en el ámbito estrictamente religioso. Interpretaban la ley islámica, emitían fatuas sobre asuntos de la vida cotidiana, dirigían las escuelas religiosas y administraban los recursos que sus seguidores les confiaban. Pero no gobernaban estados. La tradición clerical chiita dominante sostenía que gobernar era una función política que correspondía a los gobernantes seculares, mientras los clérigos mantenían su independencia espiritual. Esa separación comenzó a cuestionarse en el siglo XX, y fue un clérigo iraní llamado Ruhollah Khomeini quien la destruyó por completo con una teoría política que cambió la historia. Khomeini era un gran ayatolá formado en la Jauza de Qom, que desde los años 60 desarrolló una doctrina política revolucionaria que llamó Velayat-e Faqih, que en persa significa la tutela del jurista.
La idea central era simple en su formulación, pero radical en sus implicaciones. Durante la ausencia del imam oculto, el gobierno legítimo de la sociedad islámica no puede estar en manos de políticos seculares, sino en manos del clérigo más calificado, el jurista islámico supremo. Ese clérigo no solo tiene autoridad religiosa, tiene autoridad política absoluta, porque gobierna en nombre del imam oculto y, por extensión, en nombre de Dios. La separación entre religión y política no solo no era deseable según Jomeini, era una imposición del imperialismo occidental diseñada para debilitar al Islam. Cuando la Revolución Islámica de 1979 derrocó al Shah, Jomeini convirtió esa teoría en la constitución de un Estado real. La República Islámica de Irán fue diseñada desde su fundación alrededor del principio del Velayat-e-Faqih. En la cima de la estructura política no está el presidente, sino el líder supremo, que debe ser un gran ayatolá. El líder supremo tiene el mando de las Fuerzas Armadas, controla el Poder Judicial, designa a los miembros del Consejo de Guardianes que supervisa todas las leyes y candidaturas electorales y tiene la última palabra en todas las decisiones fundamentales del Estado. El presidente, aunque elegido por voto popular, es en la práctica un ejecutivo subordinado cuya agenda está acotada por los límites que el líder supremo establece. Jomeini fue el primer líder supremo de Irán y ejerció ese cargo desde 1979 hasta su muerte en 1989. Durante esos 10 años consolidó el sistema, aplastó a toda la oposición interna, supervisó una guerra devastadora con Irak y construyó las instituciones que garantizarían la continuidad del régimen. Cuando murió, el sistema enfrentó su primera gran prueba. ¿Quién podía sucederle? La respuesta fue Ali Jamenei, quien en ese momento era presidente y no tenía el rango de gran ayatolá que la Constitución exigía. La solución fue políticamente reveladora. Jamenei fue promovido al rango de gran ayatolá de manera expedita y la Constitución fue modificada para eliminar el requisito de que el líder supremo fuera el clérigo de mayor autoridad religiosa reconocida. La política primó sobre la teología. No todos los grandes ayatolás apoyan el Velayat-e-Faqih ni el gobierno de Jamenei. Algunos de los más respetados teológicamente, como el gran ayatolá Ali Sistani en Nayaf, han sostenido históricamente una postura de no intervención directa en la política y han cuestionado implícitamente la legitimidad del modelo iraní. Dentro de Irán mismo, ha habido clérigos disidentes que han pagado con la cárcel su oposición al sistema. El gran ayatolá Montaseri, que fue en algún momento el sucesor designado de Jomeini, fue apartado del poder por sus críticas y pasó años bajo arresto domiciliario. La República Islámica no tolera la disidencia ni siquiera cuando viene de sus propios clérigos. Para los ciudadanos iraníes comunes, los ayatolás y el sistema clerical representan una realidad compleja y contradictoria. Por un lado, las instituciones religiosas han tenido históricamente un papel importante en la vida social iraní, y los clérigos locales en muchas comunidades son figuras de respeto genuino. Por otro lado, las protestas masivas que han sacudido a Irán en las últimas décadas, particularmente las de 2009, 2019 y 2022, muestran que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, rechazan la imposición de la ley religiosa en la vida cotidiana y aspiran a un sistema político más abierto y representativo. El régimen ha respondido a todas esas protestas con represión, arrestos masivos y en algunos casos con fuerza letal contra los manifestantes. El poder de los ayatolás en Irán no es solo simbólico ni exclusivamente espiritual. Es un poder institucional concreto, respaldado por las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y las guardias revolucionarias, que han desarrollado con el tiempo un poder económico y militar que las convierte en un Estado dentro del Estado. Comprender a los ayatolás es comprender que en Irán el poder tiene una capa religiosa que le da una legitimidad diferente a la de cualquier dictadura secular, y al mismo tiempo una rigidez ideológica que hace que la reforma desde dentro sea extraordinariamente difícil. La pregunta que muchos observadores se hacen es si el sistema del Velayat-e-Faqih puede sobrevivir a las presiones de una sociedad iraní que es más joven, más educada y más conectada con el mundo que en 1979. La historia no da respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que la institución del ayatolá, con toda su complejidad interna y sus contradicciones, es inseparable de la comprensión de Irán en el siglo XXI. Y que cualquier cambio político significativo en ese país
pasará inevitablemente por una transformación de la relación entre el poder religioso y el poder civil, que llevan más de 4 décadas fusionados en una sola estructura. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona el poder en Irán, compártelo con alguien que quiera entender el mundo. Suscríbete al canal para seguir explorando los temas que definen nuestra época. Y cuéntanos en los comentarios qué otro tema del mundo islámico quieres que expliquemos. Nos vemos en el próximo video.